Sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Develando las Escrituras. Gracias por estar acompañándonos como cada semana para el estudio de la Palabra de Dios, que espero que tú ya tengas tu Biblia allí para poder ir junto a nosotros analizando versículo por versículo, paso a paso, este estudio muy lindo del libro de Apocalipsis, que también van vinculados con otros libros de la Biblia. Exactamente, Daniel. Pero antes de entrar en el estudio ese tan interesante, como decimos, del libro de Apocalipsis, te vamos a pedir que le des like o me gusta, share o compartir para que muchas más personas también puedan tener acceso a toda esta información, que si bien es cierto va a quedar en las redes y la podés consultar todas las veces que quieras, te instamos a que por favor la compartas. No tienes que pedirnos permiso, no tienes que pagar nada, es absolutamente gratis. Así es. Lo único que te pedimos es que la compartas y la compartas. Y es una forma también de poder llevar el Evangelio a todos. Exactamente. De hecho, de paso, también este estudio se lleva también en la radio, Daniel, En ¿verdad? la radio, así es. Vas allí a www.radiomeser.com, que espero que ya hayas tenido también la aplicación de la radio, que la puedes descargar allí desde la página y bueno, poder escuchar la radio las 24 horas, los 365 días del año. Así que entonces comparte también la aplicación, comparte Radio Meser para que también muchas más personas puedan disfrutar de mensajes inspiradores, de mensajes que uno puede aprender muchísimo y también de música muy inspiradora. Así es. Bueno, Alba, antes de seguir con otra cosa, oramos y comenzamos con el estudio porque Perfecto. El tiempo avanza y rápido. Amante Padre, agradecido estamos con usted por habernos acompañado y permita ahora que al abrir su palabra podamos entenderla, comprenderla y que podamos aprender mucho de ella. Amén. En su nombre, Amén, amén, amén. Y como muy bien dijo Daniel, esperemos que ya tengas la Biblia contigo, ya te dimos tiempo con toda esa introducción para que la fueras a buscar. Y la otra cosa que te sugerimos que puedas tener contigo es lápiz y papel. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis en el capítulo 14, Apocalipsis, último libro de la Biblia, y nos está llevando al periodo que hemos comenzado a vivir, pero que muy buena parte de él está en el futuro. Y estamos bajo el título o el subtítulo de los mensajes de los tres ángeles, o como dice otras versiones, el mensaje triple angélico. Y viendo justamente el mensaje de esto, hablaba justamente de la adoración que se da a la bestia y a la imagen de la bestia, que ya vimos que son poderes políticos y un poder político religioso, que entre otras cosas lo que van a querer es que se observe el falso día de reposo, que tristemente hoy la gran mayoría de los cristianos está observando, y nos llama entonces que aquellas personas que tengan esto van a ser en cierta forma marcados. No es un chip, no es un código de barras ni nada por eso, sino que van a ser identificadas como observadoras o que celebran este día. Para los otros que no lo vamos a hacer, bueno, vamos a tener problemas, ¿verdad? Porque, entre otras cosas, nuestra vida social, nuestra vida diaria se va a ver realmente afectada. Y lo que es interesante aquí es que justamente una de las cosas que dice es que los que pertenecen al pueblo de Dios, los que obedecen su mandamiento y siguen fieles a Jesús, necesitan fortaleza, necesitan estar fuertes. Y obedecer los mandamientos de Dios incluye también la obediencia de su santo día de reposo el sábado. Entonces, es importante que nosotros tengamos esto en cuenta, Daniel, porque fíjate que el contexto en que se da todo esto, en el que se va a dar todo esto, no es liviano. No es liviano. Nada. Así es. Pero Alba, antes, y quienes nos estén escuchando o acompañando en este momento, antes de continuar con el versículo siguiente de Apocalipsis, quisiera que nos detengamos un poquito más en lo que estamos analizando y más específicamente en una palabrita que está allí, que dice paciencia. Exacto, estamos hablando del versículo 12. Así es. Tal vez sería bueno si lo podemos ver, 14-12, ¿verdad? Sí, dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Okay. En el griego, que es el lenguaje original en que fue escrito Apocalipsis, esta palabra significa perseverancia o aguante. Esto es así de cara
a la intensa lucha contra la bestia y su imagen. Entendamos que se hará hasta lo imposible para que los que forman parte del remanente fiel a Dios se unan al grupo de la segunda bestia. Así es. Y estamos en el tiempo inmediatamente después de la imposición de la ley que obliga a todos a celebrar el falso día de reposo y trabajar en sábado. Correcto. Es un tiempo donde el remanente no tendrá apoyo de nada ni de nadie, excepto de Dios. Wow, tremendo. Así es. Y como ya dijimos, antes las transacciones de la vida diaria estarán suprimidas, pero por si fuera poco, habrá un edicto de muerte pendiendo sobre sus cabezas. No hay otra forma de sortear este momento que poniendo absolutamente toda nuestra confianza en Dios y descansando en Él. Así es. No hay otra opción. No. Será una situación muy similar a la que se encuentra en Segunda de Crónicas capítulo 20 y en el versículo 12. Vamos allí a Segunda de Crónicas en el Antiguo Testamento. ¿Lo tiene por allí? Sí, ya lo tengo aquí. Okay. Busquen también ustedes en la palabra de Dios, en sus Biblias, para que puedan justamente corroborar lo que nosotros estamos leyendo. El 20:12 dice lo siguiente: Dios nuestro, ¿no vas a castigarlos? Pues nosotros no tenemos fuerza suficiente para hacer frente a ese gran ejército que nos ataca. No sabemos qué hacer, por eso tenemos los ojos puestos en ti. Ok. Evidentemente el pueblo de Israel estaba enfrentando una situación muy, pero muy extrema. Y estaba pidiendo justamente de que Dios hiciera justicia en todo esto, pero ellos sabían que la victoria, la pelea, la tenía Dios. La tenía Dios, así es. Y como terminamos de leer, como está registrado también en Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos 15 al 17. La respuesta dice: pongan atención habitantes de Judá y de Jerusalén y tú, rey Josafat. El Señor les dice: no tengan miedo ni se asusten ante este gran ejército, porque esta guerra no es de ustedes sino de Dios. Bajen mañana a atacarlos, vienen subiendo por la cuesta de Cis y ustedes los encontrarán en el extremo del arroyo que está enfrente al desierto de Jeruel. No son ustedes los que van a pelear esta batalla. Tomen posiciones, esténse quietos y verán cómo el Señor los librará. Habitantes de Jerusalén y de toda Judá, no tengan miedo ni se asusten. Marchen mañana contra ellos, porque el Señor está con ustedes. Qué hermoso. Saber que Dios está allí. Exactamente. En las pruebas y dificultades en todo momento. Y sobre todo en ese tiempo que vamos a vivir. Así es. Él dice, no te preocupes, quédate allí, estoy contigo. Exactamente, porque la batalla es de Dios. Si recordamos a Moisés y el pueblo de Israel, encontramos una situación similar. Están recuerden bien, frente al Mar Rojo. Atrás, el ejército del faraón, determinados a ¿qué? A matarlos a todos, a extinguirlos. Y a los lados, las montañas. Montaña de un lado, montaña del otro, el mar adelante y Faraón atrás. Y el faraón atrás. O sea, era una tumba eso. Una tumba. Así es. Pocas palabras. La muerte es segura, pero leamos lo que dice Éxodo capítulo 14, versículos 13 y 14. Un poquito más adelante allí. No, más atrás sería. Sí, más atrás de Crónicas. Sí, de Crónicas, así es. Capítulo 14, versículos 13 y 14, que dice allí: Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Wow. Yo creo que es muy importante recordar estos ejemplos, sobre todo que estamos en vísperas de empezar a vivir estos acontecimientos tan tremendos como va a ser el hecho de no poder, por ejemplo, comprar ni siquiera un pedazo de pan. Pero el Señor se encargará.
no sé, enviará cuervos, hará lo que tenga que hacer, pero el Señor se va a encargar de su pueblo, porque en la medida que este remanente, de que este pueblo de Dios se mantenga firme, Dios es el que pelea la batalla por cada uno de ellos. Así es. Dios es el que pelea. Por supuesto. Y nuevamente, vemos el mismo concepto. Esperar en Dios, confiar en Él y seguir sus instrucciones. Muy claro. Ahora, no será diferente. Pero la pregunta que cabe en este momento es, ¿qué estamos aprendiendo a confiar en Dios cuando somos tan rápidos para querer hacer nuestra voluntad? ¿Y qué tanto estamos aprendiendo a tener paciencia, a esperar, a entender que los tiempos de Dios no son iguales a los nuestros y que, por ende, todo ha de hacerse acorde al tiempo de Dios? Buenas preguntas esas. Así es. Escucha, si hoy no somos capaces de confiar y de esperar en el Señor, tampoco lo haremos mañana y tomaremos la decisión impulsados por lo grave de la situación, pero no poniendo a Dios en primer lugar. Aprendamos a refugiarnos en Cristo en todo momento, pero aún más en las horas de sábado. Así aprenderemos a depender y descansar en Él. Eso es muy bueno. Digo, sobre todo en una sociedad en la que estamos moviéndonos, en lo cual la inmediatez, como hemos dicho en otras ocasiones, es la característica primordial. Y Dios no se trata de inmediatez, sino justamente que esperen, confíen en mí, yo sé cuándo voy a hacer las cosas. Y sin embargo oramos y queremos que Dios ya responda. Es como cuando de repente pedimos al internet o algo que haga algo por nosotros, ¿verdad? En la computadora, y queremos el resultado inmediato. Y eso nos ha mal acostumbrado a querer los resultados con Dios en forma inmediata también. Y sin embargo Dios dice, cuando sea el momento. Cuando sea el momento yo voy a actuar. Esta es mi batalla. Yo sé cómo la peleo, cuándo la peleo. Ustedes simplemente confíen en mí. Así es. Confíen en mí. Quédense tranquilos, yo estoy ahí. Es muy claro. Pero vamos a seguir un poco más con lo que dice Apocalipsis. Okay. Apocalipsis, volvemos. Apocalipsis, capítulo 14. Y vamos a ver qué nos dice el versículo 13. Vamos a leerlo. Dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Es interesante que la aseveración se presente en forma de una bienaventuranza, siendo que esta, una de las 7 bienaventuranzas que aparecen en este libro, necesitamos tener esto en cuenta. Exacto. ¿Ok? El escritor usa esta figura del lenguaje, si es que la podemos llamar así, para mostrar la relación estrecha entre este grupo de personas y nuestro Dios. Hay una relación estrecha entre los que forman el remanente, aquellos que tienen, como decía aquí, la fe de Jesús, que guardan sus mandamientos y tienen el espíritu de profecía. Es evidente que muchos de este remanente pasarán al descanso antes de que el Señor venga en las nubes en gloria y majestad. Algunos descansarán por la edad, otros por enfermedades, y aún otros darán su vida por el mensaje que han creído y por el Dios de ese mensaje. Así es. ¿Okay? Cosa que no está saliendo en las noticias, pero aún hoy Dios está dando que hay muchísimas personas que están muriendo por ser fieles al Señor. Así es. Ya sabemos de, como tú decías, Alba, ya sabemos de muchos mártires que han pasado a la historia, pero déjame decirte que muchos más serán contados en este grupo. Así es. Y tal vez tú, tal vez nosotros, seamos llamados a deponer nuestras vidas por amor a Cristo. No lo sabemos.
Pero una cosa es cierta, la Biblia los llama de bienaventurados o felices. Así es. Aquellos que mueren en el Señor. O sea, estos fieles tienen la certeza de ser resucitados en la primera resurrección o resurrección de los justos cuando el Señor aparezca en las nubes. Son de estos, que también lo vamos a leer ahora, son de estos de los que habla Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 17 y 18. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 17 y 18. ¿Lo tienes por allí? Aún no. Okay. Con razón. Estaba en otro libro. Ok. 4, 17, 18. Sí. 16 en adelante. Dice, porque se oirá una voz de mando, la voz de un arcángel y el sonido de la trompeta de Dios, y el Señor mismo bajará del cielo, y los que murieron creyendo en Cristo resucitarán primero. Después, los que estemos vivos seremos llevados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con Él para siempre. Anímense pues unos a otros con estas palabras. Qué hermoso. Pero bien claro, ¿no? Dice, primero, dice, cuando los que murieron creyendo en Cristo, eso para resucitar primero. Primero. Dice. Y es lo que estaba diciendo Apocalipsis. Así es. Y estos son, como dice aquí, lo que hemos leído, lo que descansaron confiados y amando al Señor, y que cuando éste viene, al sonar de la trompeta, son levantados de sus tumbas para recibir al Señor en ocasión de la segunda venida. Pero hagamos una aclaración que creo que viene al punto. Estos muertos, como todos los muertos, no están en el cielo ni en ningún otro lugar que no sea la tumba. Sea en un cementerio o en el lugar que fallecieron, estos muertos están allí en espera de la resurrección. No hay nada bíblico en la afirmación de que están en el cielo. Podemos buscar en toda la palabra de Dios, excepto algunos en la Biblia. Como Moisés. Como Moisés, ok, que están en el cielo. Moisés y Elías son los dos únicos seres humanos que fueron al cielo. Así es. Elías es justamente uno de los que se aparece en la transfiguración de Cristo en representación de aquellos que cuando Cristo venga no habrán pasado por la muerte. Recordemos que Elías no murió, Elías fue trasladado al cielo. Así es. Y Moisés justamente está en representación de aquellos que sí, antes de que el Señor venga, serán llamados al descanso. Esos son los dos grupos que están representados justamente estos. Pero después no hay nadie, no hay un apóstol, no hay ningún santo, no hay nadie que esté en el cielo. Y que se haya muerto y que haya ido para arriba. Como piensan algunos también de que de allí nos vigilan o nos cuidan, o que su cuerpo está en la tierra, pero el espíritu anda por quién sabe dónde. No. Si hay un tema en el cual la Biblia es súper clara, es que tiene que ver con la muerte y el estado de los muertos. Es cierto. No tenemos necesidad de creer en errores, que lo único que hacen es propagar teorías humanas en descrédito de la verdad divina. Pero volvamos al texto de Apocalipsis 14. Vámonos para allá. ¿Por qué? Y tengo una pregunta. ¿Por qué una persona habría de sentirse feliz de morir? Interesante. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque lo hacen por Cristo. En segundo lugar, porque cerraron sus ojos, pero cuando los abran nuevamente, verán aquel por el cual dieron su vida, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y creo que no habrá nada mejor que ir a dormir el sueño de la muerte, sabiendo que cuando abramos los ojos, nuevamente, Cristo será el primer rostro que veas. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso va a ser ese momento! Así es. Y me hace acordar a los milagros que Jesús hizo cuando sanó ciegos, mientras estuvo aquí en la tierra, cuando resucitó a personas. ¿Qué fue lo primero que vieron? A Cristo. ¡Qué hermoso! A Jesús allí. El rostro de Cristo fue el primero que ellos vieron
cuando el Señor les permitió recobrar la visión o cuando resucitaron. Lo mismo cuando nuestro Señor creó a Adán. Fue lo mismo. Al primero a quien vio fue a Cristo. Igual pasará con estas personas que fallecieron amando al Señor. Pero el versículo no termina ahí. No. ¿Ok? Dice que sus obras con ellos siguen. Qué interesante, ¿verdad? Sus obras con ellos siguen. ¿Y qué se refiere? Esto en ninguna manera está afirmando una vida después de la muerte como el archienganador ha querido hacer creer a la gente y en especial a los cristianos. Es cierto. De lo que habla aquí es de la influencia de su testimonio, de su vida. Como a pesar que han pasado a la tumba, su ejemplo de vida persiste y es imitado por muchos. ¿Okay? Pero veamos lo que pasó con Esteban. Caso que me gusta muchísimo. A mí también. Para Esteban va a ser una sorpresa gigante cuando vea que Saulo, que era en ese momento Pablo, esté entre los justos. ¡Wow! Sí. Lo primero que decir, ¿y vos qué haces acá? Sí. ¿Ok? Recuerden que cuando Esteban estaba siendo muerto a pedradas, Saulo estaba allí no solo presenciando la escena, sino dando órdenes para la muerte de este discípulo. Pero no fue sino la obra de Dios en el corazón de Pablo, como así el ejemplo que vio en este diácono fiel, lo que llevó a la conversión de Saulo de perseguidor, ¿a qué? A perseguido, ¿por qué? Por proclamar el Evangelio del Señor Jesús. No sabemos hoy día cuánta influencia estamos teniendo en las personas, No. a quienes nos rodean. No. Honestamente no tenemos idea. Así es. Pero no podemos negar que nuestro estilo de vida cristiano está, lo querramos o no, influyendo en los que nos rodean. He aquí también la importancia de tener una buena relación con el Señor, de aprender de Él cada día más, de tratar con su ayuda a asemejarnos a Él en todo para que no seamos piedra de tropiezo para nadie. Perdón. Cuando Cristo venga, habrá grandes, pero grandes sorpresas. Que podamos estar en ese grupo donde se acerquen a ti, a nosotros, diciendo: gracias al testimonio que me diste de cómo ser un verdadero hijo de Dios, hoy estoy aquí. ¡Qué hermoso! Eso será maravilloso. Y muy emocionante. La verdad que sí. Recuerda lo que ya hemos dicho en otra ocasión, para muchos, tal vez seremos la única Biblia que alguna vez hayan leído. Pero detengámonos un momento y pensemos. ¿Qué lectura están haciendo de nosotros? ¿Estamos reflejando a Cristo en todo nuestro proceder tal y como el Señor quiere que lo hagamos? Si es así, gloria a Dios y sigamos avanzando en ello. Pero si no es de esta forma, hoy, ahora es el momento de hacer lo que dice Jeremías 6:16. Vamos a ver lo que dice allí. ¿Okay? Jeremías capítulo 6 y en el versículo 16. ¿Qué dice allí, Alba? El Señor dice a su pueblo: párense en los caminos y miren, pregunten por los senderos antiguos. ¿Dónde está el mejor camino? Síganlo y encontrarán descanso. Pero ellos dicen: no queremos seguirlo. O sea, el Señor nos está pidiendo justamente que no seamos como este pueblo rebelde, sino que al contrario, dice: deténganse, ya basta de esa carrera locada en la cual están siguiendo, deténganse
y vuélvanse al camino antiguo, los senderos antiguos. Quiere decir que un día en los cuales estuvimos y un día nos empezamos a apartar y hoy estamos tan apartados como el este del oeste. Si esa es la situación, el Señor dice, ya detente y regrésate. 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 ¿Cuál es el mejor camino? Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces cuando lo encontrás, vas a seguir por ese camino y vas a tener descanso. Todo aquel que esté trabajado y cargado, dice el Señor Jesucristo, nos invitó a que dejáramos las cargas en Él y encontraríamos descanso. Así es. Entonces, digo, es importante que reflexionemos en esto. Es muy importante y por eso lo vamos a repetir más de una vez. En todos nuestros programas y sermones lo hemos estado repitiendo, que hoy es el día de salvación para ti y para todos, para nosotros. Exacto. Yo creo que sería bueno que pudiéramos quedarnos por aquí, Daniel, más allá de que el tiempo está llegando a su fin, pero creo que son puntuaciones que se hicieron que vale la pena volver a escucharlas, Así reflexionar y en oración pedirle a Dios que nos ayude a analizarnos. ¿Qué tipo de influencia estamos siendo? ¿Será que nuestro testimonio está ganando personas? ¿O será que nuestro testimonio está siendo piedra de tropiezo? Porque la Biblia además es muy clara en cuanto a los que son piedra de tropiezo. Dice, es preferible que desaparezcas del mundo antes que sigas haciendo eso. Así es, así es. Preferible. Entonces, digo, en buena hora que llegamos a este pasaje de Apocalipsis 14:13 para poder analizar esto, ¿no? Digo, nuestro testimonio, aún no hemos sido llamados al descanso, no sabemos tampoco si seremos llamados al descanso antes que Cristo venga, pero más allá de eso, nuestro estilo de vida está dando una, vamos a decir así, una descripción del Cristo a quien nosotros seguimos. Así bueno, es. cotejemos y lo que dice la Biblia es exactamente el mismo Cristo que nosotros presentamos a nuestro día a día. Por supuesto. Porque digo, se puede hablar bonito, Sí, se puede hablar muy bonito, pero el ejemplo justamente gana más almas. exactamente, no en vano en Mateo 24:14 dice, se ha predicado este mensaje, este evangelio por testimonio o para testimonio y entonces vendrá el fin. Vendrá el fin. Así o sea, es. nuestras vidas son las que van a predicar mucho más alto que las palabras. Así es. Y bueno, te invitamos para que sigas junto a nosotros, como cada semana, aquí en Develando las Escrituras. El próximo programa vamos a seguir con el versículo 14. Perfecto. ¿Okay? Y vamos a seguir analizando paso a paso, bien. para ver esta escena cómo continúa. Perfecto, ¿Okay? sensacional. Pero ¿qué te parece si despedimos el programa ahora con una oración? Así es. Amante Padre, gracias por habernos permitido aprender un poco más de su palabra. Como hemos dicho, Padre, hoy es el día. Hoy es el día que necesitamos hacer un cambio en nuestras vidas. Hoy es el día que necesitamos dar ese paso hacia adelante y que podamos ser ejemplo para los demás y que, Padre, puedan ver en nosotros a usted reflejado. Amén. Señor, gracias por todo lo que usted ha hecho por nosotros y acompaña a cada persona que ha estado aquí escuchando o viendo el programa. Y, Señor, que el Espíritu Santo sea derramado sobre cada uno. En su nombre. Amén. Amén. Muchísimas gracias por haber estado estos minutos con nosotros. Deseamos que Dios te bendiga en gran manera. Como te dije antes, si quieres volver a ver este programa, permanece en las redes sociales. Compártelo para que muchas más personas también puedan aprender. Y bueno, nos estamos encontrando Dios mediante la próxima semana. Así es. Muchas bendiciones para todos.